Bienvenidos, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar reunidos en su nombre y agradecemos por la bondad del Señor y misericordia para con cada uno de nosotros al despertarnos en este día y dando la oportunidad también de que podamos nosotros estar con los oídos abiertos, con velando y orando como nos mandó nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar preparados para la venida del Señor. Y justamente estamos en un estudio acerca del libro de Apocalipsis, el mensaje a cada una de las 7 iglesias y también estudiando no solamente el contenido del mensaje, sino también en relación a la iglesia, sino también el aspecto de los vencedores y también el aspecto que veremos hoy día que tiene que ver con el mensaje del Espíritu Santo a las 7 iglesias en el último versículo de cada mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo. En cada una de las iglesias, las 7 iglesias, el mismo mensaje del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, porque nos reúnes en el nombre de tu Hijo. Tú dices que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Te alabamos y damos gracias, Señor, por tu presencia, que un día vino a nuestras vidas a nacer de nuevo, tu Espíritu Santo a morar con nosotros, pero también dice tu palabra que nos hiciste participantes de tu naturaleza divina, para que podamos, Señor, no solo vivir la realidad de la vida espiritual, de la vida moral de Dios, sino que también, Señor, pudiéramos expresar esa vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida diaria. Conscientes, Señor, de esas verdades, queremos hoy estudiar tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu, que la inspiró a cada uno de los hombres de Dios que recibieron esa palabra y por la inspiración del Espíritu, Señor, escribieron las escrituras que hoy tenemos, a través de la cual podamos conocerte y hallar en ellas la vida eterna. Te damos gracias por todo eso y nos encomendamos, Señor, en tus preciosas manos, recordando que tú estás aquí con nosotros, Señor, conforme a la promesa de tu palabra, y también, Señor, que tu Espíritu nos guiará a toda verdad. Todo esto lo pedimos con acción de gracia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, mencioné que hoy vamos a tratar la frase repetida en cada una de las 7 iglesias, así como nosotros también vimos la frase repetida en relación a los vencedores a cada una de las 7 iglesias, también tenemos la frase repetida, la última frase mencionada en el último versículo de cada una de los mensajes a las 7 iglesias, la frase: el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a analizar este versículo, probablemente en varias partes, para que podamos nosotros interiorizar esta verdad de las Escrituras, de manera que nosotros podamos vivir esa realidad, porque la palabra se dio para vivirla, ¿verdad? Y al vivirla, entonces podamos experimentar la nueva criatura, podamos experimentar el hombre nuevo del cual el Señor vino a mostrarnos en su propia vida y que luego es la enseñanza apostólica
para cada uno de nosotros, para la iglesia del Señor. Entonces, lo primero que notamos entonces, que el tema de este versículo tiene que ver con la voz del Espíritu Santo en este pasaje, puesto que él dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el tema tiene que ver con la voz del Espíritu, con la autoridad divina, porque es Dios para la Iglesia universal del Señor Jesucristo. Entonces, la frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en primer lugar, en forma general, vamos a mencionar que cada mensaje a las 7 iglesias culmina con justamente la voz del Espíritu Santo, de Dios mismo, ¿no? con esta frase repetida, y que cada mensaje a las 7 iglesias, entonces hay un versículo o con un versículo en el cual termina, que justamente es el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, vamos a hacer un desarrollo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a mencionar todo lo que se refiere al Espíritu Santo en este versículo, ¿no? Que está en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, como la última frase o palabras del Espíritu Santo. Y vamos a ver en primer lugar entonces todo lo que podamos observar, todo lo que podamos aprender de este versículo y sus referencias cruzadas en relación a la persona del Espíritu Santo. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué dice el Espíritu Santo de sí mismo? ¿Qué dice el Espíritu Santo de sí mismo en este versículo cuando él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Bueno, lo primero que podemos ver, que podemos notar, es que el Espíritu Santo es una persona divina, ¿no? El libro de Apocalipsis va a hablar de las 3 personas de la Trinidad. Nos va a mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiere decir que esta doctrina, entonces, está mencionada en cada mensaje, en cada revelación de lo que sería la escatología bíblica, de todo lo que se refiere a los tiempos finales, a los tiempos del fin, y siempre vamos a encontrar en estos mensajes al Espíritu Santo. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es una persona divina, es Dios mismo, y se revela en este versículo, como podemos leerlo. También podemos notar que las últimas palabras, digamos, las últimas palabras con las que se cierra el mensaje a las 7 iglesias son las palabras del Espíritu Santo. En tercer lugar, otra cosa que notamos es que el Espíritu Santo en este versículo es la fuente del mensaje, ¿no? El que da el mensaje y la fuente del mensaje es el Señor Jesucristo. La otra cosa que notamos es que su mensaje está dirigido, en primer lugar, individualmente a los creyentes, porque si lo analizamos gramaticalmente, dice el que, está en singular, el que tiene oído, está en singular, luego dice oiga
sigue siendo en singular, pero luego cambia y dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo, siendo la fuente del mensaje en este versículo, también su mensaje está dirigido a cada creyente, a cada hijo de Dios individualmente y en segundo lugar a todas las iglesias, ¿no? A la iglesia. ¿Qué iglesias? Todas las iglesias. Al cuerpo de Cristo que en ese momento, después ya de medio siglo, más de medio siglo de predicación, ¿no? Y Juan es el último apóstol que muere y él cronológicamente se lo ubica entre el 95 y el año 100, ¿no? Escribiendo. Batería baja, dice. Entonces, su mensaje está dirigido individualmente a cada creyente y también a todas las iglesias globalmente. Ya a final del primer siglo, digamos, el libro de los Hechos mismo nos habla de que las iglesias se habían sido fundadas no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino también en Asia, se habían fundado en Europa, ¿verdad? Y el Evangelio dentro de ciudades estratégicas, de modo que el Evangelio había llegado ya al final de lo que sería el libro de los Hechos, ya se había extendido por el mundo entero. Y uno cuando estudia detalladamente el libro de los Hechos y las cartas o las epístolas en el Nuevo Testamento, va a encontrar eso. Por eso el mensaje ya a fin de siglo es a una iglesia global, una iglesia universal, ¿no? Dentro del contexto histórico. La otra cosa que podemos ver en el versículo, en este versículo, es que se revela la voz del Espíritu Santo, ¿no? La voz, porque Él está hablando, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice. Entonces el Espíritu se está revelando, ¿no? Es la voz del Espíritu, es el Espíritu hablando, ¿no? Entonces esto, aunque son detalles en el texto, sin lugar a duda, trae bajo tierra a las doctrinas contra la personalidad, la divinidad del Espíritu Santo. Y no quiero mencionar quién, porque a veces por mencionar a quién borran el video. Entonces vamos a mencionar solamente eso, de que el hecho de que el Espíritu Santo aquí es mencionado, es revelado, o Él se revela como el que habla, ¿no? Habla particularmente, habla también a la comunidad, a la iglesia global a fines del primer siglo, que ya se había extendido por el mundo entero. Entonces vemos esta cualidad de la personalidad, la divinidad hasta aquí del Espíritu Santo, ¿no? Cuando leemos lo que Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ahora, la otra cosa es que la otra pregunta, la primera pregunta era ¿qué dice el Espíritu Santo de sí mismo? ¿No? Ahora vamos a hacer y responder a la pregunta, si el Espíritu habla, entonces, ¿cómo habló y sigue hablando el Espíritu Santo el día de hoy? El texto nos dice, nos da una referencia y luego por referencias cruzadas podemos ir y constatar el hecho de que
el Espíritu Santo no solamente habló a la iglesia en el primer siglo, sino que el Espíritu Santo sigue hablando en el día de hoy. Podemos escuchar su voz, porque si no fuera así, hablando a la iglesia del primer siglo, él no diría, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, ¿no? Lo que el Espíritu dice individualmente y a las iglesias. Él está hablando entonces y por eso incluso, como vamos a ver después, él está dando una orden, un mandato en estas últimas palabras que revela el mensaje de las 7 iglesias. Entonces, ¿cómo habló y cómo sigue hablando el Espíritu Santo? Vemos que a través de diferentes escrituras, el Espíritu Santo habló a los profetas, como dice 2 de Pedro 1:20 al 21, 2 de Pedro 1:20 al 21, allí el apóstol Pedro hace referencia a las escrituras y nos menciona que el Espíritu Santo inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento para que ellos pudieran hablar audiblemente el mensaje que habían oído del Espíritu Santo y no solamente hablarlo, sino tenemos también escribirlo, o sea, el mismo Espíritu guiando en la escritura de cualquier error humano, aunque usando la personalidad del escritor, pero evitando cualquier error humano. Eso es inspiración, es cuando el Espíritu sopla, ¿no? Él sopla a nuestro espíritu para que podamos entender o escribir o hablar por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar al apóstol Pablo diciendo también lo mismo. Pedro hace esta referencia al Antiguo Testamento y a las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo, a los hombres que hablaron y escribieron el Antiguo Testamento. Pero lo mismo vamos a encontrar diciendo al apóstol Pablo, casi en las mismas palabras, acerca de esta verdad de que el Espíritu Santo entonces es el que inspiró las Escrituras, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, para que nosotros tengamos la revelación de la verdad de Dios mismo. Aunque hubo instrumentos humanos, pero ellos no fueron tampoco que cualquier persona, el Señor lo vio ahí deambulando por algún lado y le dijo, ven, quiero decirte algo para que lo comuniques, ¿no? No. Y eso es bien importante porque en el día de hoy se habla de mucha gente que dice que Dios lo escogió a él para ser el Mesías y que ya el Mesías es él, y entonces una serie de barbaridades que no tienen que ver con lo que estamos viendo, justamente las pautas divinas para nosotros reconocer cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo habla, cuando Cristo habla, cuando el Espíritu habló y habla en el día de hoy. La segunda cosa con respecto a esto es, si el Espíritu habló y habla, como nos enseña el Nuevo Testamento, entonces, ¿a qué parte del ser humano habla hoy el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hemos dicho, habló, tanto para tener el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando vamos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu vino sobre ellos. En el Nuevo Testamento es que el Espíritu ya vive dentro de ellos, el Espíritu Santo. Pero ¿a qué parte de nuestro ser habla el Espíritu Santo hoy? Nosotros sabemos, cuando vamos a Génesis 2:7, que el diseño divino del ser humano
El diseño de Dios al crear al hombre, al ser humano, fue espíritu, alma y cuerpo, según Génesis 2:7. Si vamos al hebreo, vamos a ver estos tres elementos, pero tiene que ir al hebreo para que pueda ver exactamente que ahí se menciona neuma, espíritu, alma y también cuerpo. La otra cosa es que lo que podemos encontrar es que nuestros primeros padres pierden la parte del espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la misma escritura en Génesis capítulo 5, versículo 3, cuando se escribe de los descendientes de Adán, quizás del versículo 1 para entender el contexto, miren lo que dice Génesis 5:1, hablando de Adán y sus descendientes. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, lo mismo de Génesis 2:7. Y luego dice, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Ese es todo un estudio de esa palabra, que por supuesto no lo vamos a hacer ahora. Entonces dice, hablando del hombre y de la mujer, dice que fueron creados, y luego dice, verso 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo, miren lo que dicen, noten las palabras, a los 130 años de vida, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cómo había sido creado al principio? A la imagen y semejanza de Dios. Una vez que el hombre peca y pierde el primer elemento del espíritu, o sea, no estamos hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Recuerden que la Escritura enseña desde el Antiguo Testamento que Dios Padre es el Padre de los espíritus. Padre en relación a que Él engendra espíritu. Entonces, ya no se menciona aquí en el versículo 3, ¿por qué no se menciona que los descendientes de Adán fueron a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen, a la semejanza y a la imagen de Adán? Porque Adán había perdido una de las dos partes más importantes de en su creación y diseño divino. Había perdido su espíritu. Y el espíritu es la esencia de Dios en la creación del hombre. Pero lo perdió. En el alma también hay parte de la semejanza de Dios. Dios es un Dios que piensa, siente y tiene voluntad. Pero en el diseño divino está que la primera creación es el espíritu, al crear el espíritu, y luego el alma, el hombre viene a ser un alma viviente. Eso es lo que dice Génesis. O sea, en segundo lugar, entonces, esto nos enseña que, por supuesto, no es el tema, ¿verdad? Hablar del espíritu, pero podríamos hacerlo, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis, encontramos al espíritu humano, así como también encontramos al Espíritu Santo. Entonces la Biblia diferencia, ¿verdad? Entonces cuando queremos hablar del hombre, del ser humano, hablamos de espíritu, lugar de la esencia divina, ¿no? Donde está la esencia divina. Por eso es que en el Nuevo Testamento, que nos habla que cuando nosotros escuchamos el Evangelio y recibimos recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Entonces Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad, autoridad. Lo voy a leer en la versión que yo tengo. Dice, es que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, verso 13, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, refiriéndose a que Dios es quien hace esta obra ya espiritual, verso 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombres, nacieron de Dios. Entonces, por obra de nuestros padres, heredamos la parte del alma y del cuerpo, porque el espíritu se perdió, murió, es la frase, murió, porque así lo dice el Nuevo Testamento, especialmente Pablo habla de ese nacimiento, pero también el apóstol Juan, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay un nacimiento espiritual por haber recibido, como dice aquí en el versículo Juan 1:12 y 13, se produce un nacimiento. Eso está confirmado en el capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo y también le dice, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es decir, venimos de nuestros padres, el que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, se intervienen en el nuevo nacimiento el Padre y el Espíritu Santo. Y lo mismo va a suceder cuando se habla del nacimiento de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo traen el nacimiento espiritual. Entonces dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor le dice, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Entonces cuando Juan 1:12, 13 habla que hemos nacido de Dios por recibir el Evangelio, la persona de Jesús y la obra de Jesús, el Espíritu la revela a una persona, no por levantar la mano, no porque ha ido a una iglesia, etcétera, etcétera, sino porque ha recibido el mensaje del Evangelio y al mensajero. Su persona ha creído en su persona y su obra. Ahora, cuando eso entonces se produce, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué parte de nuestro ser, a qué parte de nuestro ser el Espíritu Santo habla hoy? Porque aquí en Juan, en el Apocalipsis, en el Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, tiene esta frase a las 7 iglesias, al final de cada mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces el Espíritu Santo habla, de eso estamos viendo, de qué parte de a qué parte, de nuestro ser habla hoy el Espíritu Santo, porque esta es una revelación del primer siglo a la iglesia. Entonces está sobreentendido que el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia. ¿Por qué está sobreentendido? Porque sin el Espíritu nosotros no podríamos vivir, no podríamos experimentar la vida cristiana. Aunque muchos hoy no lo hacen, por eso es que son personas que en realidad pueden ir a una iglesia, pueden servir, pueden ofrendar, pueden cantar, pueden ser ministros y no conocer ni haber oído al Espíritu Santo. Pero la iglesia afirma este versículo
Dentro de toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se va a hablar o se va a mencionar que el Espíritu Santo habló ayer, siglo pasado, habla hoy, siglo presente, y seguirá hablando, según el libro de Apocalipsis, también en el siglo futuro y también en la eternidad. Entonces, podemos ir concluyendo en esta parte que de los versículos que hemos leído y en el Nuevo Testamento también que somos o tenemos espíritu, de acuerdo a lo que hemos visto en Juan 1, 12, 13 y Juan 3 del 1 al 7. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla diciéndonos en 1 Tesalonicenses 5:23, este es un pasaje muy conocido en la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, cuando dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Qué es ser santificado por completo? ¿O qué es en lo completo, qué es lo completo del hombre? El versículo lo dice, que todo su ser, espíritu, minúscula, porque esa es la manera como se describe para el hombre recibe, en las condiciones que hemos mencionado, espíritu, pero también tiene alma y cuerpo, que es lo que ya tenía aún como descendiente de Adán, pero ahora tiene espíritu. Y la Escritura dice aquí que el hombre es completo en todo su ser, cuando todo su ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, dice el Señor aquí, es santificado, que es la voluntad de Dios. O sea, Dios no quiere que seas santo solamente en tu mente, en el aspecto del alma. La primera santificación es en el espíritu. Luego también viene para el alma y también para el cuerpo. Por eso es que hay muchos mandatos bíblicos que hablan en el Nuevo Testamento de no pecar contra nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando por el Espíritu Santo y por la vida que se expresa de Cristo en nosotros, el que seamos santos. Entonces, el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios, es aquel, Dios, aquel que los llama a nosotros, el cual también lo hará. Ya estamos manifestando la santidad. Porque Él dice que Él sí o sí, de parte de Él, lo va a hacer. Ahora la pregunta es si nosotros queremos también ser santos. Porque Dios siempre no nos va a agarrar del cuello, como los dioses de las religiones que existen en el mundo, ¿no? Que los agarra del cuello y los manda matar a los que no tienen su religión. No, Dios lo que hace es formarnos primero, darnos lo que hemos escuchado, espíritu, para que de esa esencia podamos manifestar, si queremos hacer una comparación humana, ¿no? Cuando un niño es engendrado, tiene el ADN de papá y mamá. Cuando tú y yo fuimos engendrados, recibimos el ADN divino. ¿Para qué? Para parecernos a papá. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo? Ah, igualito a su papá como habla, ah, igualita a su mamá como, etcétera, ¿verdad? Y de la iglesia, igualito a su padre el diablo. No se oye decir en la iglesia, igualito al Señor Jesucristo. ¿O lo han oído ustedes? ¿Y por qué no se dice así? Porque viven en la carne, en el viejo hombre, porque no han dejado todavía lo viejo. Entonces, miren,
¿A qué parte de nuestro ser habla el Espíritu Santo hoy? A nuestro espíritu. Es lo que quiero decir, a nuestro espíritu, según las Escrituras. Entonces, podemos oír la voz del Espíritu, como se menciona aquí en este versículo que estamos analizando, en nuestro espíritu. Ahora, otra pregunta, ¿cuándo se puede dejar de oír si la afirmación es que tenemos espíritu y el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu? La realidad, como hemos mencionado hace un momento, no es esa en todos los creyentes, pero sí hemos leído que es la voluntad de Dios y que Él lo hará si nosotros se lo permitimos. Permitimos que el Espíritu habla, pero la pregunta es, ¿cuándo se puede dejar de oír entonces? Si todos podemos oír, los que tenemos espíritu, que hemos nacido espiritualmente, ¿cuándo se puede dejar de oír la voz del Espíritu Santo? Entonces, el creyente puede dejar de oír la voz del Espíritu Santo cuando el creyente peca contra el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, y voy a citar un versículo que siempre yo lo repito, que está en Proverbios 28:30, que dice, el que encubre su pecado, no prosperará. O sea, tiene que haber confesión. El que encubre su pecado no prosperará. Pero luego dice, pero el que se aparta, el que deja el pecado, eso es arrepentimiento, dejar el pecado. No es llorar, sentirme mal y seguir haciendo lo mismo. No, eso se llama práctica pecaminosa. Y el que practica el pecado, en la primera carta del apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y Jesús dijo que el que hace pecado, su padre es el diablo. No vamos aquí a maquillar nada. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que debemos creer y eso es lo que debemos entender para poder ser santos. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado y no nos arrepentimos, es decir, no nos apartamos, el Proverbio 28:30 termina diciendo, no, si no confesamos, no nos alejamos del pecado y seguimos practicando en el pecado, entonces dice, no alcanzará misericordia. Sí, pero primero de Juan dice, no, 1:9, sí, pero eso ahí dice que si confesamos otra vez nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo porque ya fuimos lavados, ya la naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo, fue crucificado, y si viviendo la vida crucificada al mundo, a la carne, al ego, etcétera, etcétera, entonces dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es un eslogan, es una experiencia espiritual diaria, continua, porque está en nuestra naturaleza si es que hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? Si usamos la comparación de un árbol, la semilla se mete en la tierra, muere, y cuando muere, esa semilla, si era de limón, cuando esa semilla muere, se hace una plantita, crece como un árbol, y entonces vemos que va a dar mandarinas, ¿no? No, su naturaleza no es mandarina, su naturaleza es limón, ¿no? Entonces igualito, hermanos, igualito, no nos engañemos, porque hay mucha gente engañada. Jesús lo dijo en Mateo 24, muchos serán engañados. También dijo, el amor de muchos se enfriará. Muchos profetas, falsos profetas,
los van a desviar. Entonces hay que entender bien la Escritura. Entonces, si la pregunta es, ¿cuándo se puede dejar de oír la voz del Espíritu? Ya hemos dado el versículo bíblico. Pero también podemos decir que los creyentes, ¿qué cosa los creyentes entonces cuando pecan están haciendo contra el Espíritu Santo? O sea, ¿qué hace un creyente con relación al Espíritu Santo cuando peca y no se arrepiente? Miren, la Biblia, por lo menos en mi investigación, no es total, pero le voy a dar 5 palabras que en la palabra de Dios se mencionan, que son maneras en las que el creyente hace pecados contra el Espíritu Santo. Miren los tipos de pecados que hacen los creyentes contra el Espíritu Santo. Si vamos a Efesios 4:30, dice, no contristéis o no entristezcáis, es la otra traducción más cercana al original, no contristéis al Espíritu Santo. Y si ustedes miran, porque la hora es nuestro enemigo, no nos podemos extender más, pero si usted mira el texto se va a dar cuenta entonces que ahí está diciendo que el creyente puede contristar o entristecer al Espíritu Santo, como un ejemplo en Efesios, porque usa la palabra contristar, que es también entristecer, al Espíritu Santo en Efesios 4:30. No es el único pasaje. Usted puede tomar ese pasaje donde se incluye el Espíritu Santo, entonces va a encontrar que todo pecado en la que se persiste, entonces va a contristar o entristecer al Espíritu Santo. Significa también no solo entristecerlo, sino significa, como Él es santo y estamos haciendo algo pecaminoso contra el Espíritu, porque el Espíritu Santo está viviendo en nuestro espíritu, está viviendo en nuestro cuerpo, entonces también significa lastimarlo. Lastimarlo con conductas que menciona Efesios 4:13. Por ejemplo, dice que lo podemos entonces entristecer, lo podemos lastimar con conductas como la amargura, o sea, pecados de relación, ¿no? Amargura, enojo, ira, insultos. El contraste para el que está viviendo lleno del Espíritu Santo, dice, sean más bien amables unos con otros, etc. Léalo en casa porque no podemos extendernos. Son 5 y ahí no termina el mensaje. Luego también dice que el creyente puede mentir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, nos habla de que se puede mentir, o sea, el creyente puede mentir. Todos son pasajes de creyentes. El creyente así, mintiendo al Espíritu Santo. Mentir significa fingir espiritualidad. Hay mucha gente que cuando llega y se congrega en alguna reunión en el edificio, entonces ellos, o muchos de ellos, fingen espiritualidad. ¿Por qué? Mientras antes que entren al edificio, a la reunión, vienen peleando o se han salido de la casa peleándose, han dicho una serie de, o hecho una serie de pecados, pero llegan y les sale una aureola cuando llegan al edificio, ¿no? Y entonces eso es fingimiento de espiritualidad, porque no están viviendo la vida espiritual, la vida llena del Espíritu Santo, o también
es sacrificio no real, ¿no? No sacrificio real. O sea, alguna gente dice, no, yo de todo, sí o sí, ¿no? Dicen, voy y me congrego. Pero lo hacen como un sacrificio, no del espíritu, sino como un sacrificio humano, ¿no? Tenemos que distinguir entre el sacrificio que honra a Dios porque son obras del Espíritu Santo del creyente, son obras de Cristo en el creyente, y la obra que la persona hace porque está fingiendo simplemente espiritualidad, o haciendo obras como sacrificio, el ir y congregarse, porque para él es un sacrificio. Entonces vemos esta verdad acerca de mentir al Espíritu Santo, y el ejemplo que mencioné de Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 habla de un matrimonio creyente, ¿no? Un matrimonio creyente. Y quieren fingir espiritualidad. Todos estaban ofrendando sus casas. No es poco, ¿no? No es poca ofrenda, ofrendar tu casa, su casa propia. Y entonces Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Dijeron, nosotros no nos podemos quedar atrás, nuestros amigos de la iglesia, nuestros hermanos que conocen, que vamos, que para allá, para acá, que los conocemos. No, nosotros no podemos quedarnos atrás. Y probablemente estaban sirviendo, porque en la iglesia del primer siglo todo el mundo servía. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de acuerdo en el matrimonio, ¿no? ¿Y qué dijeron? Vamos a decir que la casa, la vendieron la casa, vamos a decir en $100,000, pero dice, vamos a decir que solo nos hemos vendido en 70,000 y nos vamos a quedar con 30,000. La mujer aceptó la propuesta, llegaron, pusieron como todos los demás, aquí está los pies de los apóstoles, está la ofrenda, etcétera. Y el Espíritu Santo que habla, es nuestro tema, ¿no? Habla, ¿qué le dijo? A Pedro. Estos son unos mentirosos. Han vendido en 100,000 la propiedad y fingiendo dejan 70 y se quedan con 30. Y Pedro les dice eso, porque mienten al Espíritu Santo. Era su casa, era su plata, simplemente hubieran traído una ofrenda y se acabó, punto. Nadie le iba a preguntar en cuánto la vendieron, como los que hoy sí hacen, ¿no? ¿Cuánto vendió su casa? 100,000, ya, 10%. O sea que debo ver en la tarjeta, en el ingreso, a su nombre, $10,000. No, no era así en el tiempo. Esos son estafadores, hermano. Discúlpenme, pero son estafadores. Miren ustedes, eso es lo que sucedió. Número 3. La Biblia dice que se puede resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículos 51, se habla de resistir al Espíritu Santo. ¿Qué personaje es? ¿Se acuerdan ustedes? Hechos 7, 51. En Hechos 7, 51 dice, ustedes que son tercos, que está hablando Esteban, ¿verdad? Sí, Esteban, está hablando de Esteban, y dice, ustedes que son tercos les ha predicado la palabra para que puedan entender el Evangelio, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten, ¿no? Resisten al Espíritu, siempre resisten, siempre al Espíritu Santo, siempre al Espíritu Santo. Pero esos eran los que conocían más la Biblia, por si acaso. Los sacerdotes, todos los religiosos. Hicieron, dice, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. No solo ellos, su generación anterior también lo había hecho. Entonces ellos endurecieron su corazón ante la verdad y la revelación
la guía rehusando obedecer al Señor. Resistieron al Espíritu. También dice en Hebreos 10:29 que el creyente puede afrentar al Espíritu. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice de la siguiente manera: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Está hablando de los que practican el pecado. Hebreos los diagnostica como pisoteando bajo sus pies al Hijo de Dios, y dice, ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Y luego otra cosa que hacen, estos son, por la cual fue santificado, ¿no? Estos que han hecho esto habían sido santificados por el pacto. Si usted empieza a leer desde versículos anteriores el contexto, se va a dar cuenta que está hablando a creyentes. Y entonces dice, por lo cual fue santificado, la sangre del pacto por el cual fue santificado. Si fue santificado, quiere decir que era creyente. Y ha ultrajado, bueno, aquí en la versión que yo tengo ultrajado, pero la Reina Valera dice afrentado, ¿no? Se puede afrentar al Espíritu, o también, como dice la otra versión, ultrajado al Espíritu Santo. Bien, una quinta, ya esa es la máxima. Yo creo que el que practica esto, bueno, se puede blasfemar contra el Espíritu, ¿no? Decir que una cosa que es de Dios, atribuírsela al diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús también estaba echando fuera demonios? Vinieron todos los sumos sacerdotes, los reverendos de aquella época, y entonces le dijeron a Jesús, tú echas demonios por Belcebú, o sea, por el diablo. Entonces Jesús dijo, esta ofensa contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Pecado que no puede ser perdonado. Cuando una persona, sin conocer lo espiritual, porque nunca ha vivido en esa vida, no porque no tenga un nuevo espíritu en el nuevo nacimiento, quizás nació de nuevo, tiene espíritu, tiene el Espíritu Santo sobre su espíritu, dentro de su espíritu, pero si él le enseñaron o no leyó en las Escrituras que se puede echar fuera demonios o cualquier otro milagro, señales. En la época que yo me convertí había denominaciones que no creían en el Espíritu Santo, no creían en los dones del Espíritu Santo, no creían casi nada del Espíritu Santo. Sin embargo, yo había leído desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. ¿Cómo no iba a creer? Entonces Jesús dijo, el que blasfema, se puede blasfemar. ¿Quiénes blasfemaron? Los religiosos, porque ellos conocían la Biblia. Eran depositarios desde Moisés hasta el tiempo en que vivió Jesús, o estaba Jesús con ellos, conocían las Escrituras. Bueno, entonces afrenta, son 4, y la última es no apagar al Espíritu Santo. Y ahí sí me voy a detener, es 1 Tesalonicenses 5:19. No apagar al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere no apagar al Espíritu Santo? Se refiere al Espíritu y la actividad en la vida del Hijo de Dios, es decir, en nosotros. No hay que apagar al Espíritu Santo, porque si apagamos el Espíritu no podrá desarrollar todo lo que para lo cual Él fue enviado a nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo llenarnos del Espíritu,
entender la palabra por el Espíritu, porque dice que Él es el que da la revelación. Entonces, la otra cosa que vemos en el texto, cuando uno lo estudia en el texto original, 1 Tesalonicenses 5:19, es un imperativo, es decir, es un mandato del Señor, es una orden del Señor. O sea, tú no puedes decir, disculpe hermano, perdónenme hermano, lo siento, pero yo no puedo dejar de apagar el espíritu de mi vida. Cuando el Señor dice, como mandato, no apagues el espíritu, te está diciendo porque tú tienes su naturaleza. Está ahí. Si naciste de nuevo, tienes, así como dijimos que el ADN de nuestros hijos, así también tienes el ADN divino en ti. Para vivir en la vida espiritual y moral de Dios. Claro, no estoy diciendo que para que vivas como el Todopoderoso, como el Dios omnisciente, omnipresente, no. Esas son cualidades que Dios no ha compartido con los que somos sus hijos ni con sus ángeles. Esas son cualidades únicas de Dios. Y en el estudio de la Biblia hay que distinguir entre las cualidades únicas, incomunicables que Dios tiene, que es todopoderoso, que es soberano, que es omnisciente, omnipresente. Cuando la Biblia habla de que tenemos las cualidades, el carácter y cualidades divinas, 2 de Pedro 1:4, somos participantes de la naturaleza divina, está hablando de cualidades que Él sí las ha comunicado en el nuevo nacimiento por naturaleza en nosotros, en nuestro espíritu humano, y por eso es que Dios nos puede decir, ordenarnos a que no hagamos algo, porque tenemos la capacidad en nuestra naturaleza de poder obedecer a Dios, además de tenerlo al Espíritu y a Cristo mismo en nosotros. Entonces, si no decimos que no podemos obedecer los mandatos de Dios, estamos diciendo, perdóneme la expresión, entonces tenemos a Cristo y al Espíritu pintados solamente. Nosotros usamos esa frase, ¿no? No, ahí está, pero pintado. ¿Qué quiere decir? Que es como si no, que no está. Está pintado, no está. ¿No? O sea, todos estamos chambeando y hay uno que está ahí mirando las musarañas, su celular. Está pintado, decimos, ¿no? Hay creyentes que tienen a Cristo y al Espíritu como si estuvieran pintados. Es decir, que Él no hace nada por nosotros. Él vino a tomar vacaciones dentro de una naturaleza nueva, pero que tiene que resistir cuando se salta la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso el Señor nos da órdenes. Por si acaso hay bastantes órdenes, ¿ah? No las he contado, pero todo el Nuevo Testamento, empezando de los Evangelios hasta Apocalipsis, aparecen órdenes, imperativos, mandatos en cada libro del Nuevo Testamento. No crean, hay gente que piensa que no, que ya en el Nuevo Testamento no hay mandatos. No hay. Somos libres, siempre libres. Falsa enseñanza. Entonces, es un imperativo, una orden, un mandato, y miren, expresa una acción. Los mandatos de Dios expresan una acción. Y es una acción continua. Entonces, lo que está diciendo el texto, traduciéndolo en su significado, es no apagar el espíritu, es no extinguir al espíritu, no sofocar al espíritu. Y por supuesto, lo que Pablo está haciendo es usar una metáfora, no apagar. Es una metáfora
que tiene que ver con el fuego, con la llama del fuego, como metáfora, para describir de esta manera la obra del Espíritu Santo. Entonces significa: no reprimas al Espíritu Santo, no reprimas la obra del Espíritu Santo en ti, no resistas, no frenes los impulsos, los dones del Espíritu, la formación del Espíritu, del carácter de Cristo en ti, para que seas transformado. El Nuevo Testamento habla de la transformación. Y esa es la obra del Espíritu, porque dice que es una transformación. Hay varios pasajes de eso. La transformación es a la imagen de Cristo. Entonces, el Espíritu toma lo de Cristo en nosotros y Él forma a Cristo. A medida que nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, me mantengo crucificado, muerto al pecado, a la carne, a todo lo que pertenece a la naturaleza de pecado. Entonces expresamos a Cristo, vamos expresando la vida de Cristo. Entonces finalmente el Espíritu va a hacer es formar a Cristo. Pero cuando lo apagamos, por lo que ya hemos mencionado antes, las 5 cosas, lo apagamos, entonces lo estamos reprimiendo su obra, y lo que estábamos mencionando hace un momento, que Él trae, recordando el versículo, que Él trae individualmente y también a la iglesia, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga es un imperativo, un mandato, una orden de Dios, ya hemos mencionado, en singular y en plural, es decir, individualmente el Espíritu habla. Es otra confirmación, que el Espíritu no ha dejado de hablar. Cuando hay Espíritu, nuevo nacimiento, hay Espíritu. Y hay también el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, y Cristo morando en nuestro espíritu, para que podamos expresar la vida del Espíritu. Entonces, hay que mantenernos en esta enseñanza y hay que mantener el fervor del Espíritu en nosotros. Así como el fuego necesita combustible y cuidado para que no se extinga, la vida espiritual requiere obediencia, requiere comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, y nuestro espíritu va a anhelar la comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, es decir, no tiene en común el carácter de Cristo, porque comunión significa tener en común todas las cosas. O sea, que cada hijo, cada persona que ha nacido de nuevo y tiene espíritu y tiene también al Espíritu Santo dentro de él y la naturaleza de Cristo en él, es para que tengamos comunión, tengamos en común todas las cualidades morales y espirituales que se refieren a lo que es el carácter del Espíritu, el carácter, ¿no?, los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros. Si tú no tienes comunión, aunque vayas a la iglesia, ofrendes, cantes, seas pastor, quien sea, y no tienes comunión, no tienes nada. Eres un fiel religioso. Un fiel religioso. Has hecho de lo que conoces un Cristo, un Dios y el Espíritu Santo a tu manera.
a tu conveniencia. No, no, en esta parte yo no creo, ¿no? Yo no creo que sea así. Tenemos que discutir este versículo. ¿Qué tienes que discutir? Lo que tienes que hacer es estudiar. Y hoy tenemos al alcance todos los medios para hacer cada creyente sea un teólogo. Cada creyente, porque tiene las herramientas ahora en un aparato, en su celular, en vez de usarlo 2, 3 horas y mareándose con todos los videos, podemos tener comunión. Y si tenemos comunión, tenemos en común el carácter de Cristo. Habrá obediencia, habrá amor al Señor. Cuando un creyente no tiene eso, realmente es simplemente que no está viviendo en el Espíritu. Y eso es lo que a continuación quiero decirles para terminar. Que para no pecar, en las 5 maneras, por lo menos que enseña la Biblia y hemos visto, para no pecar contra el Espíritu Santo, la Escritura nos insta, y pueden ir ustedes a Gálatas capítulo 5, y en Gálatas capítulo 5 ustedes van a encontrar 5 cosas con las que nosotros debemos andar. La palabra, la Escritura nos insta. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Miren lo que dice la Escritura. Digo pues, versículo 16, digo pues, anden en el Espíritu, número 1. Número 2, bueno, anden en el Espíritu. Luego tenemos aquí una descripción que significa no cumplir los deseos de la carne. O sea, si yo estoy en la carne, los deseos de los ojos, los deseos de mi carne pecaminosa, del hombre viejo, eso es lo que está diciendo. Dice, no cumplirán los deseos de su carne. O sea, si yo estoy andando en la carne, entonces no estoy andando en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen. O sea, el Espíritu se opone a que vivas en la carne. Si no se opusiera, sería 100% carnal. Siempre, hombre, mujer, en naturaleza pecaminosa y en vida vieja. Pero el Espíritu dice que se opone también la carne, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. O sea, el Espíritu se opone para que no hagas los deseos de la carne. Pero aún así el creyente sigue haciendo sobre la carne, viviendo en el hombre viejo. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, entonces, para no pecar contra el Espíritu Santo, las Escrituras nos instan a andar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. Lo estamos viendo aquí, en el versículo 18, podemos ser guiados. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, ¿dónde? En nuestro espíritu. Él va a hablar a nuestro espíritu para poder entender la guía del Espíritu. Decisiones, esta tomo, esta no tomo. El Espíritu dice, ves la Escritura y entonces tomas una decisión. Cuando la tomas tú, recuerda que eso es pecado en primer lugar. Porque aquí dice que los que somos de Cristo vivimos, andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. O sea, es una condición nuestra en que la queremos vivir. Pero si yo tomo mis decisiones, estoy andando en el hombre viejo. Porque es mi decisión, no es la decisión de Cristo. Entonces, para tomar una decisión tenemos que orar. Hay gente que toma sus decisiones. Dice, no, pero yo oré. No, es que no es solamente orar. Ese es, ¿qué dice el versículo que estamos estudiando? Es oír, oigan lo que el Espíritu dice.
No oigas a tu alma te va a decir, no, no, este es aquí, este como me gusta, a mí me parece, etcétera, etcétera. Y puede hasta discutir con Dios. Pero entonces, oír, ahí está implícito para poder ser guiados. Y también dice que ya no estamos bajo la ley, es decir, no estamos bajo el antiguo pacto, ahora bien, y habla de las obras de la carne, ¿no? Que se manifiestan cuando no andamos en el Espíritu ni somos guiados por el Espíritu. Ahí puedes ver tu radiografía si quieres confirmar lo que la palabra está diciendo. Y luego dice, les advierto que los que, lo que he dicho antes, que los que practican tales cosas, practican, o sea, tienen como hábito hacer cualquiera de estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Tampoco nunca van a ser vencedores. Porque el ser vencedor está en el ADN nuestro, recibido de Dios. Entonces, ¿cómo? Si Dios nunca puede ser vencido, ¿cómo es que nosotros podemos ser vencidos teniendo a Dios, teniendo a Cristo y al Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar de esa manera? Para no decir, ay, no, es que yo todavía soy nuevo. Tengo 20 años en la fe, pero todavía soy nuevo. Nuevo es el que tiene 1 año, hermano. 2 años, ya, 5 años, porque a los 5 años humanamente el niño ya distingue, ya puede tomar decisiones, ya tiene esas capacidades. Y espiritualmente, si en lo natural un niño ya puede hacer eso, por eso es que el reino de los cielos es de los que ya no toman sus propias decisiones. Claro, es una manera todavía incipiente por el conocimiento, su cerebro todavía está nuevo, ¿no? Pero igual el Señor lo va a juzgar. Si es que no le hablamos de Cristo a las personas, a los niños, cuando vemos que un niño ya toma decisiones, entonces ahí es donde tenemos que ya predicarle el Evangelio, para que nazca de nuevo y viva de la manera en que la palabra dice, dentro de su condición de niño todavía. De los niños es el reino de los cielos, pero no de los niños malcriados, de 5, 6, 7, que toman sus propias decisiones. Entonces dice, los que practican tales cosas no verán el reino de Dios. Verso 22, otra de las cosas para no pecar, no apagar el espíritu, dice el 5:22, pero el fruto del espíritu es amor. Y del amor viene todo lo demás, por si acaso. Cuando usted lo lee en el texto original, dice que si tiene amor, tendrá también el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad. No es que primero yo voy a amar y después, cuando ya haya aprendido a amar, lo cual nunca va a pasar, no va a pasar porque si no, porque no has entendido lo que la Biblia dice. Primero es un amor ágape. El amor ágape ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5 por el Espíritu Santo cuando vino a nosotros, pero dice aquí entonces que el fruto del Espíritu es amor, y si está ese amor ágape en nosotros, y somos sinceros como Pedro y decimos, no, Señor le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me agapea? ¿Amor ágape? ¿Amor ágape? No, Señor, yo te fileo. Tú para mí eres alguien que estimo, amo, pero yo no te amo como amigo. No puedo amarte como tú me pides. Pero eso era antes de recibir el Espíritu Santo, antes de el Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés ya Pedro no podía justificarse. No podía. Tampoco nosotros. Entonces podemos vivir en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que nos pare para vivir así. No hay. No tienen que ponernos ley para vivir así. Todo regresa a nuestro ADN espiritual. El espíritu, Cristo, Dios, su naturaleza, sus cualidades morales y espirituales,
que son transferibles y están manifestadas en el Nuevo Testamento, en esas podemos vivir. Y luego dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, otra cosa, vivir por el Espíritu. ¿Qué significa esa palabra en el original? Significa vivir la vida de Dios. La vida de Dios, sí. Mira a Cristo, ahí está la vida de Dios. Sí, pero yo no me puedo dejar crucificar, pastor, que me crucifiquen, que la gente se burle, me menosprecie, me pisotee. No, yo tengo que aparentar que yo tengo un ego bien grande, pastor. Etcétera, etcétera. No. Vivir en el Espíritu significa que vives la vida de Cristo en ti. Mira los 4 evangelios, pero siempre digo, lean y estudian los 4 evangelios. Nadie quiere estudiar eso y dice, ya me lo sé, ya. No sabe nada, hermano. Le aseguro que no sabe. Cuando lo entienda, no va a querer salir de los evangelios, porque ahí está expresada la vida de Jesús. Y cuando lee todas las cartas, todas, viendo la vida de Jesús, como nosotros en el seminario, en el instituto hacemos, ¿no? Marcamos Dios Padre, marcamos Dios Hijo, marcamos el Espíritu Santo, después hacemos una lista, meditamos, nos metemos a la exégesis bíblica para ver el significado, todo. Entonces, confiando que el Espíritu Santo nos da revelación de Él, de Dios, de cada una de las personas, entonces recién podemos decir, Señor, ahora sé que nada sé. ¿Qué le parece? Aunque hayamos hecho todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Pablo lo expresa, ¿no? Y dice, oh, profundidad de las alturas, y empieza a hacer una expresión maravillosa de las cosas de Dios. Vivir también es zoe aquí en el griego y significa vivir sobrenaturalmente, vivir la vida sobrenatural. ¿Cuántos vivimos en la iglesia la vida sobrenatural? ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que, por ejemplo, en lo material Dios te puede dar de comer 40 años en el desierto, sin que siembres nada. ¿Qué, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que hacer eso? No, le estoy diciendo que si Dios le pone la fe para vivir así, va a vivir así. Por supuesto, haciendo lo que el Señor te ha mandado, ¿no? A mí Dios me ha dado me ha llamado, me ha dado un propósito, es expresar la vida de Cristo en mí, me ha dado un plan de vida, como se lo dio a José, ¿no? A José le habló en un sueño, a mí me habló por el Espíritu, a mi espíritu, y me dijo, este es mi plan para ti, tú vas a hacer esto, tú vas a estar en el ministerio. Y dentro de los 5 ministerios, este va a ser tu ministerio, por ahora, después ya te voy a decir el resto. Y ahí estoy. Y cuando estás en eso, entonces el Señor te puede dar de comer 40 años en un desierto, donde no hay nada que puedas sembrar ni hacer, solo recibir el maná de Dios, espiritual y también material. ¿Entendemos eso? ¿Comprendemos eso? Y luego usa la palabra andar otra vez, que es diferente a la primera, ¿no? Aquí la palabra andar es andar al compás del Espíritu. ¿Has visto cuando la gente marcha en los ejércitos, cuando se presentan en fiestas patrias, empiezan a marchar? ¿Cómo los ves? Nadie se pasa. Tenemos que tener algo para poder mirar, ¿no? Si realmente están andando, pero están andando al compás, están marchando al compás. Esa es la otra. Al compás. Al compás. Ni te vas 1 milímetro adelante, ni 1 milímetro atrás, ni 1 milímetro al costado, nada. Oye, hermano, estos parecen extraterrestres, ¿no? Sí, son extraterrestres, son del cielo, no son de la tierra. Pero eso es lo que el Señor nos da como esperanza de vida aquí en la tierra y luego por toda la eternidad. El que tiene oído, todavía no hemos hablado, vamos a examinar en el próximo estudio
la palabra el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios mediante, ese será el mensaje para la próxima semana. Dios los bendiga, amados hermanos.